Hola, muy buenos días. Soy Pilar Navarro, la directora de la Unidad de Negocios de Ciencias de la Vida y Química de Feria de Barcelona. Os doy la bienvenida a este webinar de la serie de Unprecedented Virtual Forum que estamos dedicando al tema de la Circular Economy. En esta ocasión nos vamos a focalizar en el sector químico y la importancia de las 3 Rs y le doy la palabra al moderador de la mesa redonda, que es Andrés Pascual de AINIA. Andrés, cuando quieras, el público es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, y enhorabuena por el éxito de este congreso virtual sin precedentes. Bienvenidos a todos los que estéis conectados. Bueno, la sesión que tenemos por delante tiene como título La economía circular, innovación con estrategia, casos de éxito, las 3 Rs en el sector químico. Bueno, el Congreso tiene esos 3 ejes que se comentó en la introducción, el eje de digitalización, de tech transfer y, por supuesto, el de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad, que es un concepto clave para la industria química y su desarrollo, y que en esta ocasión vamos a poner el foco en la economía circular y la innovación como palanca principal para su desarrollo. Bueno, la industria química es, como todos sabéis, una fuente de innovaciones, es una industria que apuesta muchísimo por la I+D. Y hoy tenemos la suerte de contar con 3 ejemplos magníficos de empresas destacadas y ponentes de primer nivel para compartir con nosotros sus experiencias en esta temática. Bueno, no voy a restar mucho tiempo a los ponentes, que es lo importante. Solo quería recordaros a todos los que estéis conectados que en el chat tenéis la oportunidad de lanzar las preguntas que estiméis conveniente a los ponentes. No esperéis al final, podéis ir lanzándolas y iremos recogiéndolas para que al final las podamos formular. Bueno, pues tenemos en el panel, como decía, tres casos de éxito. Tenemos a Xavier Rivera de BASF, a Felip Vidiella de Dow Chemical y a Luisa Bons de Braskem, ¿no? Tres magníficas intervenciones. Comentaros que Luisa no puede estar con nosotros en directo, pero afortunadamente hemos podido grabar su intervención, con lo cual después de Xavier, que sea el primero en intervenir, podremos escuchar la presentación de Luisa. Sí que no podrá contestar estas cuestiones que podáis tener desde el chat, pero ya veréis que podéis hacerlo directamente a través del correo electrónico, que vamos a publicar su correo electrónico para que podáis dirigirle las cuestiones que tenéis oportunas. Pues nada más, simplemente es un honor para mí moderar este panel y sin más voy a dar paso a Xavier. Xavier Rivera es director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF en España y Portugal. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster en Comunicación Corporativa por la Business School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Además de sus responsabilidades en BASF, preside el Consejo Asesor de RSC de la Federación Empresarial de la Industria Química Española y es profesor universitario en la Universitat Rovira i Virgili. Xavier va a centrar su presentación en las iniciativas y las innovaciones de BASF para el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre producción y consumo responsables. Y nada más, Xavier, la pantalla es tuya cuando quieras. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a toda la gente de Gira de Barcelona por invitarnos a mí y a la compañía que representa a BASF en este evento. Voy a compartir mi pantalla para poder seguir la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Pero ya voy a decir que conectando con lo que decía Andrés, por supuesto, ¿no? La sostenibilidad es clave, no para la química, sino para el futuro de nuestra sociedad. Y en BASF realmente tenemos dos pilares estratégicos básicos, que son la innovación y la sostenibilidad. Y creo que ambos hoy van a ser los protagonistas de mi ponencia y supongo que de las de mis compañeros también en esta mesa. Creo que podéis ver ya mi presentación
en pantalla. He escogido este Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU número 12. Sabéis que los ODS conforman la Agenda 2030 y he escogido el número 12 porque precisamente es el que está relacionado con la circularización de los recursos, con la economía circular que hoy nos atañe. Me gustaría también quizá haber compartido el 17, porque realmente para mí el 17, que habla de la importancia de las alianzas para conseguir estos logros, es clave, y creo que también es lo que estamos haciendo hoy. Sentarnos aquí, compartir experiencias que a los demás nos puedan inspirar, aprender los unos de los otros y enfocarnos al reto es clave. Nuestro director general, Carles Navarro, siempre dice que esta carrera es una carrera de fondo que no sirve llegar primero. El reto es tan mayúsculo que o cruzamos todos la línea de meta juntos o no la ganaremos. Dicho esto, BASF estuvo en la redacción de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en 2015, en los grupos de trabajo que preparó Naciones Unidas, y realmente somos conscientes en BASF de que el futuro será sostenible o no será. Y para que el futuro sea sostenible necesitamos mucha ciencia, pero también mucha química en concreto. Tenemos retos en campos como la agricultura, la alimentación, la salud, la energía, la construcción, el transporte, los materiales, etcétera. Retos donde la química es protagonista. Sin ciencia y sin química estoy convencido de que no llegaremos a solucionarlos. Y sin circularizar los recursos, todo esto tampoco será posible. La economía circular es un hecho imprescindible para conseguir este mundo más sostenible. Y un mundo más sostenible no quiere decir nada más que un mundo habitable. Aquí vemos, como os decía en pantalla, algunos de los retos que tenemos por delante y en los que la química va a ser clave para consecución. Cuando hablamos de economía circular y cuando sobre todo hablamos de la perspectiva de la industria química o de la industria ya en general, para mí es clave que nos hagamos dos preguntas como organización. La primera es el cómo y la segunda es el qué. El cómo acostumbra a ser la pregunta más frecuente, ¿no? ¿Cómo somos capaces de circularizar nuestros propios procesos? Nosotros somos una industria extractiva que necesita de recursos de la naturaleza para transformarlos y convertirlos en bienes de consumo, y normalmente nuestras preguntas alrededor de la sostenibilidad y de la economía circular van referidas a nuestros propios procesos. Es decir, somos capaces de circularizar las materias primas, somos capaces de ahorrar emisiones de CO2, por ejemplo, somos capaces de encontrar nuevos usos a los residuos, y en esto voy a poner hoy algún ejemplo, porque como veis nosotros integramos la sostenibilidad y por lo tanto la circularización a lo largo de toda la cadena de valor. Pero la pregunta del cómo carece de sentido si no nos vamos al qué. Es decir, si aquello que nosotros estamos produciendo no ayuda al planeta y a la sociedad a hacer un mundo más sostenible, a circularizar también la economía y los recursos, seguramente para nada nos sirve la excelencia en el cómo. No nos sirve ser excelentes a la hora de circularizar nuestros recursos si aquello que producimos no ayuda a la sostenibilidad de nuestros clientes y por ende del consumidor final, que es al final para quien trabajamos. Y por eso hoy quería poneros tres ejemplos de en qué está trabajando BASF. El primero se refiere tanto al cómo como al qué. Es nuestro proyecto ChemCycling, un proyecto de reciclaje químico que lanzamos a finales de 2018 en forma de piloto y que a día de hoy ya está en producción, y que se trata de convertir aquellos residuos plásticos que por su complejidad multicapa o porque estaban sucios hasta el día de hoy solo pueden acabar en vertedero o en incineradora, convertirlos a través de un proceso de reciclaje químico en un aceite o gas de pirólisis para poderlos volver a poner al principio de la cadena de valor. Es decir, convertir un residuo otra vez en materia prima. Y esto nos daba dos soluciones. La primera es dar una salida al residuo plástico que solo podía terminar en vertedero o en incineradora. Y dos, reducir la cantidad de recursos que nosotros necesitamos del planeta a la hora de producir. A día de hoy ya tenemos productos
que han pasado por Chemcycling en muchos segmentos de mercados, segmentos como el de la automoción. Lanzamos ya unas piezas por ejemplo, con Jaguar de unos frontales, piezas frontales para uno de sus crossovers hechas con productos procedentes del reciclaje químico. Y, por ejemplo, también estamos en el mundo del packaging alimentario. Esto que, por ejemplo, seguro que Felip conoce muy bien, todos los que estáis en el mundo del packaging, cuando conseguimos que un material procedente de reciclaje químico o de reciclaje en general vuelva y llegue a un segmento como el de la alimentación, es un éxito y significa que realmente estamos consiguiendo esta excelencia en el material, esta excelencia en la producción. Para nosotros es realmente importante ver estas aplicaciones del reciclaje químico porque estamos convencidos que este tiene que ser una herramienta complementaria. En el mundo de la sostenibilidad, en el mundo de la economía circular, no va a haber una solución. De hecho, necesitamos la innovación y la investigación porque necesitamos todavía soluciones que no están inventadas para conseguir los objetivos que tenemos. Pero no habrá una sola. El reciclaje químico es un complemento, por ejemplo, al reciclaje mecánico o al compostaje. Si salto del cómo y el qué directamente al qué, os voy a poner dos ejemplos que tenemos ahora encima de la mesa. Uno es el que estamos trabajando con Adidas. Adidas es una marca que, como todos conocéis, de deporte, con la que BASF hace bastante tiempo que trabaja, y estamos lanzando lo que es la Adidas Futurecraft Loop, que es un producto, una zapatilla de deporte producida con un solo termopoliuretano de BASF, cordones, suela, subsuela, cuerpo, todo está hecho del mismo material que va a permitir que cuando la zapatilla llegue al final de su vida útil, la podamos devolver a Adidas. Adidas la pasará, la triturará en un molino y de esa granza volverá a imprimir, volverá a producir otras nuevas zapatillas. Por lo tanto, estamos intentando inventar el concepto de la zapatilla eterna o la zapatilla infinita, por decirlo de alguna manera, gracias a la innovación en materiales, en este caso de un TPU de BASF. Otro ejemplo en circularidad y en nuevos materiales es uno que ya tiene unos días, tiene concretamente 3 años, y lo hacemos a través de nuestro plástico compostable y biodegradable llamado Ecobio. Con él y junto a Cafés Novell, una empresa de la zona de Barcelona, creamos en 2017 las primeras cápsulas de café del mercado español que se pueden lanzar directamente a la fracción orgánica. Las cápsulas de café convencionales son reciclables, pero a menudo no son recicladas. Esta solución permitía al consumidor final, de una manera muy sencilla, tirar esta cápsula a la fracción orgánica, que esta después vaya a una planta de compostaje y que en alrededor de 12 semanas este material haya dejado residuo cero, se haya convertido en compost para la agricultura y cerremos también el círculo del material y la naturaleza, es decir, circularizamos otra vez una materia prima que hemos utilizado para producir y que ha devuelto a la tierra y que volverá después a utilizarse. En definitiva, estos eran 3 ejemplos que os quería poner de manera flash encima de la mesa. También deciros que la semana pasada celebramos nuestra segunda edición de los premios de Economía Circular a la mejor práctica de España, que hacemos con el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Estamos muy orgullosos porque en 2 años hemos recogido 250 candidaturas a estos premios. Esto quiere decir que la economía circular está en la mente de muchas organizaciones también en nuestro país y para nosotros es muy importante. Y finalmente, pues os dejo con la síntesis que hacemos de nuestra misión en España, que es estamos aquí para crear química sostenible y crecer contigo, y lo sintetizamos en aquí contigo. Muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto después para responder cualquier duda que podáis tener. Pues muchísimas gracias, Xavier. Me encanta esto de pasar de circularizar a eternizar los materiales. Esto va por un camino, ¿eh? Muchas gracias por ceñirte al tiempo y por supuesto, después en el turno de preguntas contamos contigo. Muchas gracias. Bueno, la siguiente... Gracias, Abel. La siguiente presentación, como os decía al principio, será a cargo de Luisa Burns. Como os decía, no puede estar con nosotros en directo, así que vamos a lanzar una grabación.
os introduzco a Luisa. Luisa es Product Manager y desarrolladora de mercados y alianzas en el ámbito de economía circular en Braskem. Y bueno, ella nos va a explicar cómo su empresa está comprometida en alcanzar objetivos muy ambiciosos en materia de economía circular. Y el título de su ponencia es el desarrollo sostenible para una economía circular baja en carbono. Va a ser en inglés. Cuando queráis la lanzáis. Gracias. Good afternoon, everybody. My name is Luisa. I am responsible for product management and partnerships focused on circular economy at Braskem. And today I'm more than happy to share with you our sustainable development toward a low carbon circular economy. It's clear for everybody that there is a huge challenge ahead of us when it comes to climate change and plastic waste. Here I'm sharing a quite famous study presented by the Ellen MacArthur Foundation that every year we consume 78 million tons of plastics, or the annual production actually. And out of this amount, only 2% is coming back through the so-called closed loop recycling. A huge amount of 40% is still being landfilled and 32% is being leaked into the environment. There is need to act, and of course, with every challenge, an opportunity comes together. And we need to invest time and resources in developing the recycling value chain and its infrastructure, designing products and packaging that considers the whole product life cycle. And we also need to understand that there is a value added for sustainable and circular solutions. So since the Industrial Revolution, our systems have been designed to extract the raw materials from the environment. Those raw materials are being used to produce something that will be consumed and then will become waste. So how we are changing from a linear to a circular economy. So Braskem is a company that works primarily in the first and second generations, producing chemicals and thermoplastic resins. And in our change towards circularity, we have been establishing partnerships with the companies along the value chain and also investing time in education and consumer engagement. Of course, the transition will only happen if all the companies or all the partners along the value chain are really committed to it. We complete 41 production facilities that are distributed in Brazil, in Mexico, in the US, and in Germany. And we also have 3 innovation and technology centers that are focused on the development of new products and solutions to be delivered into the market. We also have dedicated teams that are looking into circular economy and to deliver circular solutions, making the difference in everywhere we are. Our focus to sustainability is not something new. Actually, back in 2007, we launched our green ethylene plant. 3 years later, we had the inauguration of this plant, and with it came the production of our bio-based green polyethylene. The portfolio has been increasing. In 2014, we have inaugurated a laboratory that was focused in research and development of renewable solutions. We also have established a partnership with Haldor Topsoe in order to produce green monoethylene glycol, which is one of the monomers for the production of bio-based PET. And last year, we launched our Green recycled portfolio. This year, we have also announced some advancements in chemical recycling, and there is much more to come. So our low carbon circular economy approach takes into consideration three main topics: the increasing adoption of renewable sources and efficient operations. And in this pillar, we are really focusing on optimizing our industrial efficiencies when it comes to resource consumptions, energy and water, for example. And also it focuses on the development of low carbon emission products.
Development of sustainable products and solutions together with our customers and our partners. And we are also focusing in the third pillar into promoting solutions for the society by collaborating along the value chain in the direction of really closing the loops. To present our circular solutions, we have a comprehensive portfolio of resins that are bio-based, that have some recycled content in its composition, or that have the combination of bio-based and recycled. The attributions of each product's family has its main attributions. So our I'm Green bio-based materials, they are very well known in the market. They are drop-in solutions that can be used in conventional extrusion, injection, molding, or blow molding technologies. They can be designed to be in contact with food. Our I'm Green recycled and I'm Green recycled and bio-based are also products that have some post-consumer recycled content in it that can be used in the conventional conversion technologies as well. The difference here and the main advantage of the I'm Green bio-based and recycled is that here we are bringing a differentiated concept of carbon neutral resin that it's definitely tackling climate change and circularity at once. It's of Braskem's belief that mechanical recycling will not be alone in order to be able to tackle the plastic waste challenge. We understand that both mechanical and chemical recycling technologies, they complement each other. And we have been partnering with startups, academia, and with companies that are developing technologies in order to be able to accelerate the development and to deliver resins that have a high level of quality and that then can come back into the loop, into the so-called closed loop recycling. Last but not least, I would also share with you a couple of initiatives that we have established in the different regions where we act. So we have a couple of programs that are looking into education regarding post-consumer plastic disposal, and that are also disseminating the value of the plastic as a resource. So in Brazil, we have a program called Surplus that is focusing on supporting local cooperatives to improve their quality of work and to improve the efficiency of their recycling facilities. So with this program, we have been able to increase or to destinate more than 100,000 tons of material plastic waste that was designated for recycling. We also have a program in Mexico called Plastianguis that was done. We did a collection and cleanup, not cleanup, but a partnership that in the local community where our plant is currently established, that the families were able to bring plastic waste into our facilities, and in exchange they would receive some vouchers to be able to go to the local supermarkets. And in the US, we have a partnership with the Eagles, where we have in Stadio closed loop recycling programs, and we also support the local communities in science, technology, engineering, and math programs. Well, to bring my talk to an end, I would like to reinforce our commitment on reducing plastic waste and mitigating climate change by developing innovative solutions across the entire value chain. So here I leave the invitation for us to really move society, economy, and environment forward, and let's do it together. If you have any questions, I will be more than pleased. Muy bien, pues bueno, como os decía antes, las cuestiones para Luisa las podéis formular directamente en su correo electrónico que tenéis en el chat. Creo que puede ser interesante
hacerlo. Vamos con la tercera y última de las presentaciones del panel. Va a ser a cargo de Felipe Vidiella. Felipe es un ejecutivo con más de 35 años de experiencia en la dirección de centros globales de investigación en Dow. Actualmente dirige el Departamento de Investigación de Packaging and Specialty Plastics, PAC Studios, para Europa, Oriente Medio y África. Felipe va a explicar cómo Dow acelera el proceso de innovación en envases más sostenibles a través de sus centros PAC Studios, que como él nos va a explicar, tienen detrás el saber hacer de Dow. Felipe, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Pilar, por invitarme a esta presentación virtual. Gracias a la FIRA de Barcelona por hacerlo en este caso. Voy a ver si comparto con vosotros lo que es la presentación y luego podemos al final hablar de ella o de cualquier otra cosa. Pero en principio lo que os voy a contar es la historia de lo que ha hecho Dow en estos últimos años y un poco lo que viene en cuanto a envases circulares y lo que tendríamos que tener en la parte de circularidad, al menos todos nosotros presentes. Bueno, hablaba de un concepto que introducimos hace 10 años, es PAC Studios, el conocimiento de Dow, envuelto en lo que sería la ayuda a través de la cadena de valor de todo lo que se refiere al tema del packaging. Voy a presentaros un poco a la compañía para que sepáis lo que es y tengáis un poco idea de lo que hablamos. Dow es una compañía que tiene unas ventas de alrededor de 43.000 millones de dólares, unos 36.500 empleados en este momento, después de una digamos, transacción, fusión y separación con DuPont hace apenas un año. Más o menos la relación es de $1 millón de ventas por empleado, algo más de esto. Está presente globalmente en 109 localizaciones que están distribuidas en 31 países. El segmento de Dow del que voy a hablar es uno de los negocios que tiene, el más grande en este momento, de unos 20 millones de dólares, un 20 billones de dólares en ventas. Se llama Packaging and Specialty Plastics, al que pertenezco. Y actualmente, después de todo este trajín que nos hicimos con los productos de una y otra compañía, tenemos el producto o el portfolio de productos más amplios que hay en el mercado y también nos lo estamos llevando a través de lo que son las interacciones con clientes desde un punto de vista de fabricación en cuanto a lo que son catalizadores, a lo que son el desarrollo, la fabricación o cualquier otra fase de lo que es la parte final de asistencia al cliente. Y esto, como decía antes, lo estamos haciendo a través de lo que llamamos PAC Studios, que os presentaré lo que es en cuanto a el concepto. Vamos a hablar por partes y vamos a ver de lo que hablamos en cuanto a magnitudes, porque muchas veces hablamos de sostenibilidad, pero no nos hacemos idea de lo que es la dimensión, ¿no? Aquí os presento un gráfico que salió de Naciones Unidas, donde es unos datos del 2014, no he visto la actualización, pero actualmente lo que podemos hacer es una extrapolación y no hay mucha diferencia de lo que hay hasta ahora, ¿no? Esto se refiere al consumo de un solo de los productos que hacemos o utilizamos para el embalaje, que es el polietileno, por cierto, uno de o el más grande en cuanto a volumen. Hay otros muchos, pero solo me voy a centrar en uno de estos, que es el que tiene Dow como portfolio principalmente. Vemos la distribución de lo que es el consumo en distintas áreas del mundo, que curiosamente va también ligado a lo que es la higiene y longevidad de las personas que están en esos países, ¿no? La pregunta que siempre me hacen es, bueno, ¿cuál es el valor óptimo para esto? Yo no sé cuál es el valor óptimo, pero siempre digo que si miro a uno de los gráficos de aquí, que es Japón, en Japón no tienen mucho espacio, tienen que forzar a un tema de recogida de materiales, tienen que un espacio también, digamos, reducido o no tan abundante como en otros países en cuanto a la población que existe, en cuanto a metro cuadrado por habitante. Y eso está alrededor de unos 25 kilos de polímero, que es en este caso polietileno, al año. Si miramos la curva que hay en este caso, tienes que ver la superficie que hay debajo de la curva cuando se pone 25 para ver lo que sería el consumo global. Y como vemos, la producción global y el consumo que tienen ahora está muy lejos de lo que sería 25 kilos por habitante, que daría un nivel de higiene, confort, vida, salubridad, muy parecido a lo que tendríamos en Japón, Corea o en Europa, en la vieja Europa, ¿no? En Europa del Oeste.
Con lo cual, la pregunta, ¿vamos a seguir produciendo polímero? Absolutamente sí. ¿Tenemos suficiente con lo que producimos? Absolutamente no. Y si reciclamos todo, tampoco tenemos bastante para lo que serían las necesidades de cualquier persona en cualquiera de los países que están al principio de la gráfica para tener las comodidades y el confort que puedan tener las personas que pueden usar mejor, digamos, este concepto, lo que sería el consumo mundial. La otra pregunta que viene aquí es, ¿podemos seguir produciendo lo que estamos produciendo hoy en día? Decía antes Luisa de unas 70.000 toneladas. Cuando hablamos de polietileno o el tema de lo que es embalaje, estamos produciendo alrededor de 100 millones de toneladas al año. Y hablar de estos números difícilmente se puede imaginar lo que significa, y entonces a veces es bueno referirlos a lo que sería, digamos, algo más físico, más real. Una cosa que nos podemos mirar es el tema de lo que sería 100 millones de toneladas en un campo de fútbol, pues tendría una columna de altura de 20 kilómetros. Volando con un avión comercial estaríamos volando a la mitad de esa altura, ¿no? Esto lo consumimos anualmente, y con lo cual eso significa que tenemos que reciclarlo porque ya no podemos seguir a un ritmo de crecimiento del 3% solo en uno de los polímeros avanzando de esta forma. La economía circular es una necesidad, no es digamos, una obligación que nos van a imponer porque sea una economía circular a esta parte. La sostenibilidad, la reciclabilidad es una necesidad ya hoy en día. En Dow lo que hacemos es un poco, como no sabemos exactamente dónde van a ir los tiros y hay muchas iniciativas a la vez, pues apoyarnos en los 4 pilares que hemos definido como básicos para esta parte. ¿Lo hacemos ahora? No, lo estamos haciendo desde hace 30 años, como lo ha hecho BASF, como han hecho las grandes químicas, ¿no? Estamos hablando de una historia y puedo contaros anécdotas como que en 1992 Dow lanzó un producto de reciclado, se llamaba Retain, que obviamente la sensibilidad del mercado no estaba allí y no funcionó. En el 2000 lo intentamos con lo que llamamos performance boosters o potenciadores de producto. También un par de productos que, digamos, Versify, Amplify, seguían funcionando, pero no en la medida que podrían funcionar o están funcionando hoy. Y en el 2010, pues, nos dedicamos a lo que es trabajar con la cadena de valor, con todos los participantes dentro del mundo del packaging. Y ahí tenemos el concepto de Pack Studios, que os voy a explicar brevemente luego. Punto 1, diseño por reciclar. Esto es fundamental. Si el producto no está diseñado para ser reciclado, es difícil que se pueda separar o se pueda reciclar fácilmente. Y ahí está el ejemplo que ha puesto antes Javier con BASF para las zapatillas o muchos de los ejemplos que os pondré yo ahora. Mechanical recycling también es una parte importante. El reciclado mecánico es una parte complementaria a lo que tendría que ser cualquier tipo de actividad y nosotros también lo estamos ya trabajando y participando en distintas aplicaciones que pueden aceptarlo. Y en lo que sería el tema de reciclado químico o usado de bioplásticos en lo que es la fabricación de los polímeros. Decía de diseño para reciclabilidad. Bueno, actualmente hay muchos productos en el mercado que tienen distintas capas de polímero, aunque muchas de las personas no lo sepamos ver, que tienen cada uno una particularidad. Y esa particularidad va ligada a lo que serían las necesidades que tiene ese producto. Nosotros aquí lo que intentamos es simplificarlo, de tal forma que reemplacemos todo por un tipo de producto. Pero para eso hay una serie de, digamos, retos que se tienen que superar, como por ejemplo poder reemplazar el politi orientado o lo que serían los polipropilenos bioorientados o lo que sería también las poliamidas en algunos de los casos. Siempre con un compromiso de propiedades y además yendo hacia lo que sería la cadena de valor porque está bien cambiar los productos, está bien que sea reciclable, pero la procesabilidad en las máquinas de los clientes, la rentabilidad de ese paquete tiene que ser el mismo. No tiene ningún sentido que de golpe y porrazo por querer reciclar tengamos que utilizar 3 líneas o 4 líneas como la que tenemos porque nuestros nuevos productos son incapaces de ir a la velocidad que procesaban los que estaban antes, ¿no? Tenemos que superar también esto y, por tanto, tiene que haber toda la cadena de valor involucrada, los fabricantes de maquinaria, los fabricantes de polímero y los propietarios de marca. Un resumen rápido de lo que estamos haciendo es estamos desarrollando productos en la economía circular desde un punto de vista de reciclado químico, tanto en pirólisis como en gasificación. Tenemos acuerdos con distintas compañías. Anunciamos hace cosa de 6 meses el acuerdo que teníamos con Phoenix.
En el tema de, de productos bio o de que vengan de productos que se utilicen desde un punto de vista bio, tenemos un acuerdo y estamos sacando productos. De hecho, llevamos 2 años sacándolos con UPM para lo que son los restos o los residuales del proceso de fabricación del papel. Y esto es un punto importante. Dow nunca cogerá o recogerá material de origen biológico o bio en donde esté compitiendo con la cadena de valor de la comida, ¿no? Allí donde se pueda usar un material biológico para comer, no lo vamos a usar para hacer un producto bio, por mucha necesidad que tenga el mercado. Luego hay una serie de ejemplos que voy corriendo por aquí por una cuestión de tiempo. Es el tema de los que veis ya en el supermercado, como la marca Finish o la marca Frost, que tenemos colaboraciones para hacer que todo el producto sea reciclable, eliminando partes que antes no lo eran, o una transformación de la parte rígido a flexible, como hemos hecho en algunos de los casos en lo que llamamos Pack Expert, y que también podría hablar de ello. Esto lleva a lo mismo que comentaba antes con la responsabilidad corporativa, a toda una serie de acciones, que solo he comentado 3, lo que serían el ser miembro fundador de la Alianza para terminar con el desperdicio plástico. Consideramos que el plástico o los materiales poliméricos son importantes y se tienen que reciclar. Y una parte de enseñar y de demostrar que realmente hacemos lo que decimos, como hemos recuperado alrededor de unas 180, 190 toneladas de producto a lo largo del mundo con la participación de muchos de los empleados de Dow. Y luego, donde no se pueda, obviamente no podemos desperdiciar lo que es un material que ha venido de algo como es el petróleo, para recuperar la energía que tenga en ese material. Y ahí también tenemos programas para hacerlo. He ido rápido, si tenéis alguna pregunta estoy disponible, pero el mensaje final que os quiero comunicar es que los polímeros son demasiado valiosos como para que los desperdiciemos. Tenemos que convivir con ellos, tenemos que usarlos de una forma sabia y, por tanto, nos obligamos a nosotros mismos, si queremos mantener su valor, a reciclarlos de una forma coherente, en línea con lo que sería un comportamiento social sostenible en el planeta. Muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias por tu intervención. Recordaros a todos que tenéis el chat abierto para lanzar las preguntas que estiméis oportuno, ahora que ya han finalizado las presentaciones y tenemos todavía unos cuantos minutos por delante para bueno, comentar con Felipe y Xavier. Mientras esperamos las preguntas, yo tenía una para Felipe. Extender un poquito tu comentario en relación a Pack Studios, esta metodología que trabajo innovadora, ¿no? Para el diseño de envases reciclables. A ver si os puedes ampliar un poquito la información. Sí, cómo no. Bueno, Pack Studios ha sido un ejemplo de cómo colaborar, yo digo, empezamos en el 2010, de cómo colaborar a través de la cadena de valor para desarrollar productos que sean totalmente reciclables, o que sean productos que se puedan reciclar, ya sea mecánicamente, pero luego incorporarlos básicamente en lo que es la cadena de valor del packaging. Para ello hay toda una serie de retos que tenemos que superar. Como comentaba antes, no todos los polímeros han estado allí porque son totalmente reemplazables, algunos han estado allí porque su función era indispensable, ¿no? Y ahora, pues, para poder recuperar, nos interesa separarlos lo más fácilmente posible. Y una forma de separarlos fácilmente es no colocarlos. Pero el reto está en cómo conseguir que 2 materiales distintos, pues uno de ellos se comporte como se comporta el otro. Pack Studios lo que hace es ensayarlo en toda la cadena de valor. Estamos ensayando con el diseño del producto por parte de Dow, desde un punto de vista molecular. Lo estamos ensayando desde un punto de vista de procesado, con equipos que son totalmente, bueno, desde un nivel piloto a un nivel industrial. Y luego los comprobamos también en líneas de envase y embalaje o empacado que tenemos en nuestras propias instalaciones. Por tanto, es un lugar donde tú vas con una idea y puedes salir con todo el concepto completado, desde un punto de vista de material, desde un punto de vista de equipo de utilización, desde el procesado hasta el empacado. Y esto es lo que hacemos con nuestros clientes, acelerar la innovación a base de una colaboración. Fenomenal, Felipe. Gracias por la aclaración. Xavier, ¿podrías también profundizar un poquito más en cómo ves tú sería la mejor manera de integrar la sostenibilidad en la gestión de la empresa?
Pues la verdad es que seguramente nos llevaría más a hablar de innovación en estrategia empresarial que no en innovación técnica, pero para mí es fundamental integrarlo en el centro de la propuesta de valor. Es decir, si la sostenibilidad no la integramos de manera holística, si no somos capaces que toda nuestra toma de decisiones tengan la sostenibilidad como factor a tener en cuenta, realmente vamos a caer en el greenwashing y por lo tanto no vamos a ser capaces de transformar el mundo. Nosotros ahora ya casi 10 años dejamos de ser BASF The Chemical Company, que era como un claim que tenía mucha fuerza, que era un mensaje muy grandilocuente, por cambiarlo por creamos química para un futuro sostenible. We create chemistry for a sustainable future. En esta propuesta de valor, hace casi 10 años, cuando no habían nacido ni los objetivos de desarrollo de la ONU y la sostenibilidad empezaba a ganarse huecos, pero de manera tímida, alguien seguramente dentro y fuera de nuestra organización pensó que era un mensaje naif, ¿no? Que era un mensaje como poco consistente. Y seguramente lo único que teníamos era un CEO que se tenía la suficientemente visión como para haber visto que como el futuro será sostenible o no será, si queremos estar como compañía, como organización de este futuro, solo nos queda ir por allí. No es una cuestión de intentar ser más buenos o más comprometidos, al final es un tema de supervivencia como organización y como sociedad. Si no lo lleváramos tiempo haciendo, como decía Felipe, ¿no? Cuando ponía de ejemplos que venían de Dow de 1992. Nosotros hace poco celebrábamos el 25 aniversario el año pasado de nuestro primer plan estratégico global de sostenibilidad. Seguramente nuestras trayectorias como grandes compañías del sector nos avalan para haber tomado decisiones antes de tiempo y realmente que los resultados de las mismas lleguen al horizonte cuando toque. 2030 es pasado mañana. Los objetivos que pusimos en 2015 son muy ambiciosos. Hemos recorrido una tercera parte del camino, pero no hemos recorrido una tercera parte de la solución. Por lo tanto, yo creo que no nos queda más que integrar esta variable en todas nuestras acciones como compañía. Fenomenal, Xavier, muchas gracias. Van llegando ya algunas preguntas en el chat. Jesús Rivera nos pregunta si se sabe, igual ya se ha dicho, se sabe el porcentaje de plástico que acaba no reciclado, que puede acabar en landfills o en incineración. Si tenéis alguna aproximación a esto. Bueno, cada país tiene distintos porcentajes. Hay un estudio que está publicado en Plastic Europe. Se puede entrar en Internet y buscarlo. Vemos la curva de comportamiento social que tiene cada país en cuanto a nivel de reciclaje, a nivel de incineración, a nivel de lo que es, digamos, llevarlo a landfills, a lo que sería basureros. Y es muy variable, pero tienes desde lo que son un 10% hasta los 60 o 70%, ¿no? Entonces, hablar de un porcentaje específico no es hablar de más que nada del comportamiento dentro de un país o dentro de una zona, porque seguro que un país también es muy diverso como para decir que la media es esa. Jesús también pregunta que... perdón, Xavier, ¿te vas a apuntar algo? No. También referente a algún dato de Plastics Europe, creo que en 2018 rondaba las 10 millones de toneladas de reciclado y creo que sobre un total de unos 60 millones, si no recuerdo mal, la última presentación que había de Plastics Europe también, como decía Felipe, sobre el tema. Ok. Sí, Jesús también nos pregunta qué perspectivas de futuro se aprecian. ¿Una disminución de los tipos de polímeros, una concentración, o un aumento de los procesos de reciclado, diversificación? ¿O ambas? ¿Cómo lo veis? Bueno, te lo puedo contestar. Yo creo que esa es mi opinión personal, se va hacia una simplificación. La diversificación la tendremos en función de las aplicaciones cuando ya no hay posibilidad de utilizar materiales que sean, digamos,
monomateriales en todo lo que sería el artículo. Entonces tendremos más de un producto. Pero yo creo que el ejemplo que ha puesto Javier con BASF en zapatillas lo demuestra, los ejemplos que os he puesto yo en cuanto a packaging para los distintos productos lo demuestra. Vamos camino de homogenizar lo máximo posible, simplificar lo que sería la decisión en el punto de entrega de ese producto reciclable en cada uno de los aspectos que tiene el consumidor. No les podemos decir que en su casa estén separando polímeros cuando no son expertos, ¿no? Entonces, vamos a simplificar la vida. En cuanto a que si habrá más diversificación en cuanto a recuperación de materiales, por supuesto que sí. Incluso cuando todo se vuelva monomaterial, habrá mucha diversidad en forma de separación de esos materiales, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es tiene un sí a las dos respuestas. Estoy totalmente de acuerdo con Felipe y conecto con una de las primeras ideas que he querido compartir hoy, que es que al final la innovación va a ser clave porque las soluciones que necesitamos no están inventadas. Es decir, se calcula que a día de hoy con las soluciones existentes podemos atacar el 80% del problema. Esto quiere decir que todavía tenemos que inventar y en los dos campos tenemos recorrido. Y totalmente de acuerdo con Felipe, todo lo que podamos simplificar al final nos ayudará a acelerar el proceso. Como decía, tenemos que facilitar la vida al consumidor final porque de él depende en gran parte el éxito y después, en lo que no podamos simplificar, tenemos que buscar soluciones complementarias, ¿no? Antes, pues, mismo Felipe lo decía y yo también lo apuntaba antes de que, por ejemplo, el reciclaje mecánico será clave, pero se tendrá que combinar quizá con reciclaje químico, con materiales compostables y biodegradables, etcétera. Y estas diferentes vías de recuperar materiales serán los que realmente nos ayudarán a circularizar los recursos del planeta. Un apunte, o sea, el Overshoot Day, que es el día que calcula cuándo hemos usado ya todos los recursos naturales del planeta al año. Este año, a pesar del parón que ha supuesto la COVID-19, llegó en agosto. Esto quiere decir que más o menos este 2020 vamos a consumir un planeta y medio. Por lo tanto, necesitamos combinar soluciones para que pronto equilibremos la balanza y al menos gastemos un planeta por año, no más. Muy bien. Bueno, aquí hay algunas cuestiones bastante más concretas. Xavier Caram nos pregunta si hay alguna solución para eliminar los pigmentos incluidos para la coloración de los polímeros. Pues desconozco la respuesta. No sé si Felipe tiene alguna aportación mejor. Hay algunos procesos que vienen a ser un lavado químico con distintos aditivos o con distintos disolventes donde se pueden eliminar. Son procesos que aún hoy en día están en fase de maduración. Tienes que escoger bien qué tipo de materiales quieres revalorizar porque no siempre salen las cuentas si utilizas esto, pero la respuesta es sí, hay procesos que pueden revalorizar el producto si tiene un valor inicial suficiente como para que no se tenga que buscar la alternativa de una recuperación mecánica o digamos, química a lo que tenemos, ¿no? Pero yo digo que están aún en fase de desarrollo, al menos desde mi punto de vista en cuanto a grandes cantidades y energía que consumen. Perfecto. Marta Fernández nos pregunta qué posibilidades le veis a incluir material reciclado al PVC y que sea compatible con los requisitos de directivas europeas como RoHS, REACH o con las limitaciones del plomo. Bueno, yo puedo contestar lo que sé. No soy experto en lo que son las alternativas o los productos que podamos hacer con el reciclaje de PVC. Entiendo que todo ello dependerá de la cantidad de material que tengamos o de la dilución que hagamos con una cantidad de material virgen en ese sentido. Y no le podría decir si cumpliría o no cumpliría en cuanto a las migraciones de la legislación, porque desconozco ese tema, ¿no? En todo caso, siempre me apunto a lo que es el mantra que utilizamos también cuando trabajamos con clientes en Pack Studios. Si hay una forma alternativa más económica de hacerlo, seguramente no lo haremos, pero si esa es la forma más eficiente de hacerlo, buscaremos la solución para hacerlo.
Y a nivel legislativo, creo que seguimos viviendo en un mundo absolutamente cambiante. Estos días el Green Deal europeo es uno de los temas que está más encima de la mesa y, por ejemplo, hay otros sistemas de reciclaje, como el que hablábamos antes, el químico, que aún va a tener mucho recorrido legislativo. Estoy convencido que en muchos campos también específicos, seguramente como el que menciona, tal como vayan apareciendo nuevas soluciones tecnológicas, también habrá que plantearse cuál es el marco legislativo que impulse, que ayude, a la vez que controle que la solución sea lo más sostenible posible. Perfecto. Pues tenemos otra de Jesús Picón. Buenos días. ¿Se ha verificado que la recogida y reciclaje a nivel global, transporte, etcétera, compensa la huella de carbono del uso de resina virgen local? ¿Cuál es el enfoque por parte de DOO y BASF? No sé si he entendido la pregunta, Andrés. ¿La podría repetir? Sí, por supuesto. Pregunta si se ha verificado que la recogida y reciclaje a nivel global, es decir, considerando un poco toda la huella, toda la cadena, incluyendo transporte, compensa la huella de carbono del uso de resina virgen local. ¿Y cuál es el planteamiento desde ambas empresas? Bueno, la respuesta es sí, siempre que tengamos los mecanismos o los protocolos para hacerlo. Es decir, si tenemos una cantidad de material que estamos estableciendo un proceso de recogida y de selección de tal forma que no haya un coste adicional a lo que sería una limpieza o un compostaje o lo que sea con el material, entonces la respuesta es sí, ¿no? La huella de carbono también se está mirando en todos estos procesos. No es una cosa que sea fácil en muchos casos, pero también hay un compromiso en cuanto a nivel social para reciclar. Lo que no podemos hacerlo es desperdiciarlo. Si la huella de carbono de reciclaje fuera demasiado alta, siempre hay una recuperación, digamos, de este material desde el punto de vista energético. O sea, lo que no podemos hacer es, por el hecho de que la recuperación en huella de CO2 es demasiado alta, lo dejo en cualquier parte del planeta, ¿no? Entonces, en algunos casos valdrá la pena y eso es parte de la valoración y es muy importante esta pregunta y ese planteamiento desde un principio, y en otros casos pues no valdrá la pena. Lo difícil, en este caso, lo realmente difícil es explicarle a la sociedad este concepto, ¿no? Que a veces no vale la pena reciclar porque el daño que le hacemos al planeta con toda la energía que vamos a consumir para hacerlo es mayor que lo que le aportamos de beneficio. Pero eso no ocurre en todas partes. Hay veces que sí, absolutamente se puede reciclar perfectamente y es mejor que utilizar producto virgen. Aquí hay otra persona, Marcos Fernández, que apunta que el tema de competencia, ¿no? con otras economías emergentes. ¿Sirve aplicar estas medidas en Occidente cuando otras economías como India, China siguen produciendo de forma tradicional sin preocuparse por la huella, ¿no? En este caso, nosotros estamos convencidos de que la sostenibilidad todavía es aquel punto diferencial en el que Europa y Occidente pueden tirar del carro. Es evidente que si nos vamos a temas estrictamente de costes o estrictamente de eficiencias, pues alguien te podría contestarlo una respuesta distinta, pero creo que no estamos en esa pantalla. Creo que es un cambio que desde Occidente y en concreto desde Europa podemos liderar. Es un cambio que tiene que cambiar el paradigma con el que hemos operado quizás los últimos 40 años. Seguramente las compañías del siglo XX se enfocaban 100% al accionista, al shareholder, y en el siglo XXI lo que nos exigen es que nos orientemos al stakeholder y a la sociedad, es decir, qué valor aportamos a la sociedad. Al final hay alianzas con la competencia, porque cuando hablamos del objetivo 17 de alianzas, no son alianzas público-privadas, no son alianzas de las que hemos conocido. Se trata de ser disruptivos, se trata de aliarnos con dos empresas competidoras para solucionar un mismo problema. Aquí entre los asistentes veía antes, por ejemplo, que está un ex colega de BASF, que es David Ignacio, ahora si no estoy equivocado, en Novamont, y con Novamont, que es con una empresa que está también en el segmento de los compostables, trabajamos juntos para convertir hace 2 años la Seu d'Urgell en el primer municipio de España que eliminaba todas las bolsas
de plástico convencional y las sustituía por distintas soluciones. Una de las soluciones eran las bolsas de caja y sección, estas que son para la fruta, para el granel de los alimentos, por plásticos compostables que procedían o de BASF o en ese caso de Novamont. Al final yo creo que es un cambio de mindset. Yo aquí también estoy totalmente de acuerdo con Xavier y creo que hay una parte que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y si recordamos el gráfico que he puesto, solo en uno de los productos, como eran los polietilenos, la mayor cantidad no está precisamente en estos países, está en nosotros, ¿no? O sea, si nosotros nos damos ejemplo y enseñamos cómo comportarse, no podemos esperar que los demás lo hagan. Entonces, digamos, primero hagamos lo que predicamos y luego los demás nos seguirán cuando tengamos esa tecnología. Bueno. Pilar Castán pregunta cómo veis la tendencia de sustituir los plásticos por productos más naturales, por ejemplo, derivados de la madera, sobre todo para envases. ¿Cómo veis esta tendencia de biomateriales? Bueno, ahí hay varios puntos, ¿no? Una cosa es la percepción, la tacticidad, los haptics que llamamos en inglés, pues esa es una sensación de que cuando tocas algo que tiene un recubrimiento de papel o de pulpa de papel es más natural, ¿no? Lo que ocurre que hasta lo que yo sé, envases totalmente de papel que puedan soportar o contener líquidos un largo periodo de tiempo, pues tampoco existen, ¿no? Entonces tenemos que ir con cuidado con lo que hacemos. Tenemos que trabajar, como he dicho, con productos que realmente protejan lo que contienen y que den una reciclabilidad. Los paquetes o los productos envasados que puedan hacerse con papel tendrían que hacerse con papel. Los que necesiten algún tipo de polímero, obviamente con papel no se pueden hacer. Y lo que no tendría que ser es tener un híbrido donde simplemente para engañar al consumidor de lo que son las bonanzas o la percepción de natural, lo recubramos, ¿no? Eso cuesta después de ponerlo en valor y reciclarlo correctamente. Muy bien. Bueno, yo creo que estáis dando perfecta respuesta a todas las preguntas. Hay una de Miguel Navarro. ¿Hay algún ejemplo claro de tecnología, polímeros que se utilizan hoy en día en packaging que claramente no tengan cabida en un futuro dada su imposibilidad de reciclar? Yo creo que cualquier polímero tiene unas características específicas que le han hecho valioso hasta el punto donde haya llegado, ¿no? Ha habido algunos polímeros que a lo largo de la historia han ido desapareciendo y algunos que se han quedado en nichos de mercado donde se les necesita por las propiedades que ofrecen. Yo creo que un poco va a ser esto, en donde haya posibilidad de una sustitución en materiales, pues se va a sustituir. Pero a día de hoy, si un polímero fuera redundante, ya lo habríamos sustituido hace tiempo. Sí, y aquí me voy un poquito más a lo genérico. Está el compromiso del que hablábamos antes, ¿no? Nosotros como BASF, por ejemplo, en 2015 creamos un sistema de clasificación que se llama Sustainable Solution Steering, que va en relación a aquello que decía antes de poner la sostenibilidad en el centro de toda la toma de decisiones. En ese caso lo que hicimos fue dividir todas las aplicaciones de producto en mercado, que son más de 60.000, según el rendimiento de sostenibilidad. Y ya no hablo solo de polímeros, hablo de cualquier tipo de aplicación de producto, los que nos quedaban en la última de estas categorías, en la categoría que para nosotros aportaba menos valor de sostenibilidad a nuestro cliente. El objetivo es o transformarla radicalmente o abandonarla de nuestro portfolio. Por lo tanto, entiendo que esta gestión constante del portfolio que tenemos empresas como Dow o como nosotros mismos, que nos llevará cada momento a buscar las soluciones que en ese momento se nos exija, que no son las mismas que teníamos hace ni 10 ni 20 años. Y cuando digo no se nos exija, no hablo tan solo por la regulación actual o la regulación vigente, sino también por el momento de información que tenemos como sociedad. Perfecto. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo y no me gustaría acabar sin lanzaros una pregunta relacionada con el tema, ¿no? Con la crisis del COVID. ¿Cómo creéis que ha afectado o puede afectar esta pandemia al desarrollo de la economía circular en la industria? ¿Cómo puede influir? ¿Cómo lo veis?
Bueno, nos la puedo contestar yo primero, lo dejaba a Xavier. Yo creo que el COVID lo que ha hecho ha sido un poco poner en contexto todo lo que nos importa, ¿no? Y desde el punto de vista de relación familiar o de comportamiento urbano, pero también desde un punto de vista de lo que son los materiales. Hemos visto cantidad de casos en donde se había defenestrado algunos de los polímeros en varias aplicaciones, se volvía un poco a dejar la parte higiénica que nos brinda en el tema del envase y el embalaje, dejarlo en punto de vista de transporte, el uso. Yo creo que lo que ha sido un poco es digamos, abrir los ojos de que todo el mundo tiene o está utilizando materiales por algún motivo y así se tiene que hacer. Y desde un punto de vista económico creo que el COVID está y sigue siendo un lastre en muchas economías, pero de la misma forma que lo hacen en muchas industrias, pero hay un futuro, aparte de las vacunas que se han anunciado, que está ahí delante y que, bueno, nos ha dado una pausa para pensar realmente lo que era importante y en un punto de vista de polímeros, pues también los ha colocado en su sitio. Yo en este aspecto me quedaría con 3 mensajes y 2 son redundantes con los de Felip. El primero de todo es la COVID, a pesar de todo el dolor que nos ha llevado, ha reivindicado el papel de una industria como la química por muchos materiales que quizás estaban demonizados en la percepción pública para ver lo necesarios que son para tener la calidad de vida que tenemos hoy en día y para protegernos de pandemias como la actual. Por lo tanto, yo creo que la química ha jugado un papel esencial en la lucha contra la COVID. También lo ha supuesto a nivel económico. La industria química es un sector que aporta empleo de calidad y de cantidad en todo el mundo y en concreto en España. Lo vimos durante la crisis anterior cuando como sector reivindicábamos que los países industrializados o con un alto nivel de industrialización son aquellos países que resisten mejor a las crisis económicas. Lo estamos volviendo a ver en muchos de los sectores, a pesar de que hay segmentos que están sufriendo mucho también los efectos de la derivada de la crisis. Y 3, al final, tener propósito, tener, por ejemplo, este faro que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hace mantener una buena toma de decisiones en momentos difíciles. Y ahora es cuando más responsables que nunca debemos ser. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un buen faro, tenemos un buen horizonte a donde mirar a largo plazo, esto nos va a ayudar a no equivocarnos cuando la economía aprieta, cuando no se puede quizás dedicar tanto tiempo ahora es el momento de dedicar más tiempo que nunca a la innovación y a la sostenibilidad. Fenomenal, Xavier, nos quedamos con ese mensaje. Estamos ya sobre el tiempo, disculpad si alguna de las preguntas no las he podido trasladar. Coincidéis conmigo que ha sido un lujo contar con Felip y Xavier, con FIA, a pesar de que ha sido una grabación. Agradecerles sus ponencias, sus intervenciones, las respuestas a todas las preguntas. Gracias a la organización por traerlos aquí y darnos la oportunidad de escucharles, de inspirarnos y motivarnos a todos para seguir avanzando en la economía circular. Muchísimas gracias y damos por clausurado esta sesión.